¿Qué es el ciclo de Carnot? Vamos a ponernos en el espacio donde nos interesa solo la presión y el volumen de nuestro sistema. Y vamos a asumir que T1 es mayor que T2. Lo que nos interesa aquí es movernos entre estos cuatro puntos, A, B, C y D, y nos vamos a mover entre ellos usando ciertos procesos termodinámicos. En particular, digamos, compresiones y expansiones volumétricas de un medio. Y en particular, el ciclo de Carnot usa como medio o como material el gas ideal. Entonces vamos a todo lo que hagamos va a ser vía la ecuación del gas ideal. Y todos los procesos que comuniquen, que nos lleven de un punto a otro, van a ser procesos reversibles. ¿Alguien me puede repetir qué era un proceso reversible? En los que se pasa por todos los estados de equilibrio. Exacto, que a lo largo de esta trayectoria todos los puntos van a ser puntos de equilibrio. Ahora, para movernos de A a B, vamos a irnos por una trayectoria isotérmica, es decir, una trayectoria en la cual la temperatura es constante. Entonces, usamos a una temperatura 1, usamos la ecuación del gas ideal. Si se fijan, esta P solo es función de B, dado que la temperatura es constante. Después, una vez que ya nos movimos del punto A al punto B, eh, lo que hacemos, si fijan, bueno, esta fue una expansión isotérmica, dado que pues, nos movimos de un volumen más pequeño a un volumen más grande. Para comunicar B y C, lo que tenemos que hacer es una expansión adiabática. ¿Alguien me puede decir que en una expansión isotérmica hay flujo de calor? ¿No hay flujo de calor? En Sí la hay, ¿no? isotérmica sí hay, pero en Sí. la diabética no. Sí, no, sí hay, porque si se acuerdan, era ese proceso, por ejemplo, cuando poníamos un pistón y veíamos que si el gas si el volumen del pistón, de la cavidad, estaba aumentando, pues en general, para que si esto ocurre, si uno deja que el gas se expanda, en general la temperatura va a disminuir, dado que ahora el gas está ocupando un volumen más grande. Entonces, para que la temperatura se mantenga constante, pues tenemos que inyectarle calor. Entonces, esta parte de aquí de arriba, la trayectoria de A a B, vamos a asumir que durante ese proceso, nuestra máquina ficticia térmica que estamos analizando, durante el trayecto de A a B, lo que vamos a hacer es ponerle en contacto con un baño, con un reservorio de calor a temperatura T1, para poder que la temperatura durante este proceso sea constante. Ahora, para movernos de B a C, vamos a hacer una expansión adiabática, es decir, si teníamos un pistón en contacto con un reservorio, lo vamos a aislar, ya no va a ser posible que inyectarle ni extraerle calor. Entonces, aquí digamos que en B, nuestro sistema ya tiene una cierta energía interna. Entonces, lo vamos a aislar y esa misma energía interna la vamos a usar para continuar con una expansión. Y dado que no hay intercambios de calor, pues esta va a ser una expansión adiabática. Y si se acuerdan, en una de las clases pasadas, vimos que la ecuación de estado para una expansión adiabática, pues es muy similar a la ecuación del gas ideal para una expansión isotérmica, pero aquí el volumen está a una potencia gamma. Y acuérdense que la potencia esta gamma es el coeficiente entre eh, el calor específico a presión constante dividido por el calor específico a volumen constante. Es decir, siempre es mayor que 1. Bueno, entonces usando esta ecuación de aquí, la verde, vamos a movernos desde el punto B al punto C, eh, sin intercambiar calor con... Entonces, ahora que
que ya logramos expandir el volumen desde de A a B y luego B a C. Ahora nos interesa ir de regreso a otro estado que es el estado D. Eh, de nuevo, aquí nos vamos a ir por una isoterma, es decir, vamos a hacer un proceso de compresión isotérmica. Entonces, en esta compresión isotérmica, ¿va a haber intercambio de calor o no va a haber intercambio de calor? Sí, a ver, Claro, de nuevo, ¿no? Porque tenemos que poner en contacto nuestro sistema con un reservorio de calor para poder mantener constante la temperatura. Y en particular, vamos a ponerlo en contacto con un reservorio de calor a temperatura T2, que es menor a T1. Entonces, ya con esto ya pueden ir imaginándose que cualquier máquina que estemos analizando aquí, que creo que se llama máquina de Carnot, máquina térmica de Carnot. Entonces, esta máquina idealizada es la que vamos a poner entre medio de esos dos reservorios de los que hablábamos en las diapositivas pasadas. Entonces, en el ciclo de A a B, lo ponemos en contacto con el más caliente y en la parte del ciclo que va de C a D, lo ponemos en contacto con el reservorio más frío. De nuevo, y la trayectoria la curva de C a D, pues es una isoterma, ¿no? Es de la misma forma que está acá arriba. Y después, ya para regresar al punto A y cerrar todo el ciclo, pues tenemos que movernos del punto D al punto A, el cual, pues de nuevo, va a ser una compresión adiabática y la ecuación va a estar dada por una de estas que está acá, ¿no? En verde, la que tiene el volumen en la potencia gamma. Entonces, este es lo que se conoce como el ciclo de Carnot. La gran ventaja aquí es que conocemos las ecuaciones. Conocemos las ecuaciones de la presión en todos los puntos a lo largo de A y B, bueno, de las trayectorias isotérmicas, pero también conocemos las ecuaciones o la ecuación digamos, la relación entre la presión y el volumen para los procesos adiabáticos. Bueno, esto es lo que se conoce como una máquina térmica reversible, ¿no? Porque todos los procesos son reversibles dentro de esta máquina. Es como una máquina ideal.